Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar el panel. Estamos transmitiendo por Facebook Live porque sufrimos un ataque por esta plataforma cuando quisimos abrir. Un par de hackers comenzaron a atacar y nos vimos en la necesidad de movernos. Y bueno, no vamos a poder abrirlo como lo hicimos antes porque estamos sujetos a sufrir la misma consecuencia. Así que vamos a limitar la participación por este lado y lo estaremos transmitiendo por el Facebook. Maestro Dionisio Grullón se encuentra con nosotros, el señor decano de la Facultad de Ciencias, Radamés Silverio, el profesor Jimmy Rosario, quien es y Omar Bautista, quienes son los que van a participar en este evento. La intervención fundamental del profesor Dionisio Grullón con un comentario y una discusión. Queremos escuchar la opinión de estos expertos acerca de esta idea, la integración del software libre a la docencia de la UAS. ¿Es posible esto? ¿Qué tendría que hacer la universidad? ¿Cuáles son los obstáculos que la universidad debería sortear? ¿Cuál es el beneficio que podría producir para una institución educativa utilizar software libre? Y también podríamos ver cuáles son los retos que tendríamos que estar enfrentando. El maestro Dionisio Grullón tiene una gran experiencia y es un abanderado de las ideas del software libre y de su utilización para el beneficio de los sistemas educativos y para su aplicación en otros ámbitos. Para la Federación de Asociaciones de Profesores, por lo tanto, es un honor tenerle y ser parte de esta discusión. Para nosotros como institución, como gremio, nos llamó esto a la atención porque definitivamente estamos convencidos que en el futuro próximo la solución, la docencia tendrá que girar hacia lo virtual por todo lo que está siendo planteado, ¿no?, sobre el comportamiento de la pandemia, y además porque independientemente de la pandemia, quizás ha venido a acelerar este proceso. La virtualización y la integración de plataformas virtuales, el proceso de enseñanza y aprendizaje son unas cosas que están en ascenso y son necesarias para resolver diversos problemas. Nosotros en la universidad tenemos una población de profesores, de la universidad están por encima, una proporción bastante alta. Todavía sin estadísticas claras. Nosotros estamos en este momento para dejar claramente establecida. Y la pandemia para la población son profesores vulnerables. Entonces, por ese lado también hay una preocupación. Este tema es importante por diferentes aristas y bueno, en lo que a nosotros corresponde, venimos a ver, lo que están viendo, conocer esta idea, a entrar en este debate, porque la universidad definitivamente tendrá que adoptar decisiones en el futuro próximo sobre la misma. De forma tal que le damos la bienvenida le damos la bienvenida maestro Dionisio Grullón, Omar Bautista, Jimmy Rosario y a los demás que están en la sala en esta tarde y a los que nos están viendo por Facebook Live. Bienvenido, maestro. La palabra es suya, Dionisio Grullón. Bueno, muchas gracias. Un saludo fraterno de hermano para todos los presentes.
en especial para Radamés, que es mi querido amigo desde que era estudiante. Un placer Gracias. estar aquí contigo. Bien, Muchas gracias, maestro. en principio quiero solamente empezar por aclarar que es sumamente importante que entendamos desde el punto de vista no filosófico, ni siquiera epistemológico de lo que es el software libre. Lo más importante es entender la manera en que nace el software libre de forma espontánea y natural. Y quiero comenzar por esto porque llamamos nosotros software libre a toda una filosofía que en países desarrollados como los Estados Unidos es algo de lo más normal. Toda la historia comienza, como muchos ya tal vez la conocen, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y fue el resultado de la interacción de los investigadores que estaban en ese instituto, lo que al compartir sus conocimientos daban rienda suelta a lo que era la práctica y lo que ha sido la práctica entre el sector científico. Compartir conocimiento, testear, probar, asegurarse de que lo que estamos haciendo está correcto, de que es repetible, de que es una experiencia científica. Y así fue que comenzó todo. Y en este momento nos encontramos que las mejores y más interesantes aplicaciones dentro del campo del software libre no fueron desarrolladas nunca, tal vez pensando con el concepto de que esto tiene que ser libre. Por ejemplo, lenguaje R, que es una de las mejores aplicaciones que hay para hacer cálculos estadísticos, simplemente fue el inicio de una experiencia de un grupo de profesores que decidió escribir un programa para hacer cálculos estadísticos y que después de haberlo hecho, decidió que ese conocimiento debía estar disponible para que todo el mundo pudiera utilizarlo y para probar la calidad de lo que estaban haciendo en ese momento. Entonces es importante que empecemos por entender que básicamente el software libre es compartir el conocimiento. Tiene sus reglas filosóficas, tiene una serie de principios básicos, pero lo que entendemos es que el conocimiento no se puede cerrar, no se puede enclaustrar, no puede estar en manos de un grupo. Siempre he estado insistiendo en que cuando usted compra un libro, usted puede leerlo, romperlo, usarlo, regalarlo, prestarlo. Desde que usted se mete a un software que no le permite hacer eso, como es el caso de los software privativos, le están limitando su derecho al conocimiento. La mayoría de las aplicaciones que se usan en el campo del software libre nacieron de manera espontánea. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas, el LaTeX es una aplicación muy interesante para poder escribir textos en el campo de la ciencia. Fue desarrollado por un matemático llamado simplemente Donald Cohn. Donald mandó a preparar para editar un texto sobre informática y ciencia. Le mandaron una composición y una diagramación tan mal hecha que él se incomodó y se sentó y escribió un lenguaje para poder escribir un texto. Y ese texto, cuando terminó, dijo, esto tiene que ser software libre, tiene que estar a disposición para que otros escriban sus libros. Y a partir de ahí, él convirtió TeX en una aplicación que después la tomó otro profesor, Leslie Lamport, y le agregó los macros y las plantillas que hacían falta, y la convirtió en una tremenda plataforma para editar, para trabajar textos científicos, y sencillamente fue el fruto de una iniciativa de Donald Cohn de dejar eso disponible para que otros lo pudieran usar. Y yo podría hablar bastante sobre las experiencias de cómo han surgido muchos de los software que hay en el campo del software libre, que han surgido de esa manera tan natural. Nosotros no nos damos cuenta y entonces en países como el nuestro, cuando hablamos de software libre parece que estamos hablando de una maldición, y lo debo decir porque la idea es que nos han envenenado durante tanto tiempo con los software privados que no vemos más allá y nos hemos acostumbrado de una manera tan extraña a aceptar que todo es bien, bueno y válido, que se sale del concepto de lo que nosotros entendemos como una labor de investigación. Por eso es importante que entremos en este punto, que nace básicamente en las universidades en todas partes del mundo, especialmente en las universidades norteamericanas y europeas, y que de ahí se ha diseminado por el mundo y hay cantidad enorme de aplicaciones para ello. En el caso muy específico que tenemos en este momento, a mí lo que más me interesa es que se entienda que tenemos restricciones al acceso al conocimiento cuando usamos software privativo. No nos permite entender cómo fue hecho, no nos permite entender las características del producto, no nos permite poderlo compartir, que son los principios básicos que utilizamos. Por eso la restricción del acceso al conocimiento es básico para nosotros en este caso. Y entonces, cuando tenemos esas restricciones de acceso al conocimiento,
evidentemente que tenemos entonces restricciones de lograr el desarrollo del país, el desarrollo del conocimiento científico. La universidad hace tiempo que debiera de ser productora de software. La universidad debiera de estar hace tiempo incentivando a sus profesores, a sus alumnos, a todo el personal académico para que produzca los software que el país necesita. Pero no es capaz ni de producir los software que necesita la propia universidad cuando tenemos que pagar dinero por un software cualquiera. En este sentido, yo creo que no hemos avanzado. Perdón, los micrófonos, por favor, pongan en silencio. Ah, caramba. En este sentido, debo agregar, por ejemplo, que en el año 2009 yo presenté un proyecto en la universidad para que se creara la Oficina Universitaria de Software Libre, como están, por ejemplo, en este momento en la mayoría de las universidades españolas, donde desde esa oficina se hace una labor de enseñar al estudiante a usar el software, sea y es bueno precisarlo, libre o privativo, porque en realidad yo no tengo nada en contra del software privativo. Aquel que pueda pagar su licencia y que pueda comprar su software privativo, que lo haga. Bienvenido. Ahora, lo que no entiendo correcto es que nosotros estemos creando una cultura de dar a probar lo que es software en la... Una cultura de dar a probar lo que es software privado y después que el estudiante lo use, entonces crea una adicción y tan pronto crea la adicción, no se pone resistencia a aprender a usar otro software. Y ahí está la diferencia. Por ejemplo, la mayoría de las personas cuando compran una máquina viene con un sistema operativo de un contrato leonino, donde la mayoría de los fabricantes venden los equipos, el hardware lo venden con ese sistema operativo, y entonces esto da como resultado que la persona tiene que piratear o usar de manera incorrecta e inadecuada los software que son útiles dentro de su máquina, porque el sistema operativo lo único que me permite es interactuar entre el software y el hardware, pero no me permite trabajar con una aplicación especial. Bueno, una de las mayores y más interesantes experiencias es la de el programa de oficina, el LibreOffice que nosotros tenemos, que básicamente el que compra una máquina con un sistema operativo privativo como el de Microsoft puede instalar la ofimática nuestra y utilizarla sin violar ninguna regla, no tiene que piratear, y ese es uno de los aspectos importantes. Pero independientemente de todo esto, lo que a mí más me preocupa es cómo cedemos nuestra libertad, cómo cedemos la libertad de utilizar el conocimiento de la manera más apropiada, cómo cedemos la libertad de hacer uso del conocimiento sin restricciones, sin que nos impidan que podamos utilizarlo de la manera más adecuada. Nosotros somos partidarios de que se cree una comunidad del conocimiento, una comunidad de profesionales en diferentes áreas. Hay software libre para todas las áreas. Cuando yo propuse la creación de la universidad, en la universidad de la Oficina de Software Libre, es porque todavía no acabo de entender cómo en la universidad, aún con todas las dificultades que se hablan de presupuesto o todo lo que sea, no existe un laboratorio de informática con los software que los estudiantes requieren abierto para que un estudiante pueda entrar y utilizarlo de manera libre, que no tenga que pedir permiso, que no tenga que estar acompañado de un profesor. Yo sé que siempre se dice, no, que desbaratan la máquina, que la dañan. Eso es parte del proceso. Yo entiendo, y así lo hice durante un buen tiempo, que los resultados son mucho mejores que la inversión que hacemos. Por ejemplo, yo estuve durante 10 años en el laboratorio de informática de la Escuela de Matemáticas, donde los estudiantes llegaban de su campo, muchos de ellos ni siquiera habían visto una computadora, los sentábamos frente a una máquina, lo entrenábamos y les enseñábamos a usar una computadora, y los resultados han sido maravillosos, fueron muy buenos los resultados. La mayoría de esos muchachos hoy tienen muy buenas posiciones social debido a lo que aprendieron. Lo mismo está sucediendo en este momento con Se fue el sonido. Maestro Dionito, se fue el sonido. por
por lo que es importante en este caso que entendamos que debiera de haber un laboratorio en cada escuela. No tiene que ser un laboratorio grande ni tener muchas máquinas, pero tener máquinas suficientes para que un profesor pueda ir con sus estudiantes al aula y darle la formación tecnológica que en este momento él necesita. Es increíble, increíble que no tenemos estructura. ¿Cómo, por ejemplo, podemos seguir pensando en que se puede enseñar contabilidad a mano? Ya eso pasó a la historia, ya no podemos hablar de contabilidad a mano. De la misma manera, es importante que se entienda que el software libre es una herramienta que va a permitir al estudiante poder innovar, poder ser creativo, porque tiene la oportunidad de aprender de lo que otros hicieron, tiene la oportunidad de hacer un proceso de ingeniería inversa, porque se le autoriza desde el campo del software libre a que lo pueda utilizar de la manera más apropiada posible. No se le ponen restricciones. Lo único que se pide es que usted respete el derecho de autor. Que usted no deje de reconocer quién fue que hizo el trabajo original. Y esto es sumamente importante para que lo entendamos. Por eso yo insisto, el proyecto está en Digeplan, y yo lo dejé en el año 2009, de la propuesta que se podría tomar y replantear de nuevo. Creo que esta situación de la pandemia ha dado realmente al traste con entender esto. En ese momento, cuando yo presenté el proyecto, lo que me dijeron fue que cuánto era el presupuesto. Y cuando vieron que el presupuesto era de unos cuantos millones, me dijeron no hay cuarto. Y no podemos hacerle caso, no podemos ocuparnos de un proyecto de esta naturaleza. Eso fue todo lo que me dijeron. Sencillamente yo me retiré porque veo que las autoridades no entienden el problema. Pero hoy la pandemia ha obligado a que todos entiendan la dificultad de lo que está viviendo el país, y ahora todo el mundo ya quiere usar Zoom, quiere usar otro tipo de herramientas. Ya todo el mundo empezó a entender y ha cambiado totalmente el panorama. Yo inclusive recuerdo que cuando comenzó República Digital, llamé a la rectoría y le dije, hay un proyecto que es interesante que ustedes pudieran plantear como parte de los objetivos de la universidad con respecto a República Digital. Pero lamentablemente parece que eso nunca se le hizo caso y llegamos tarde y no se hizo nada. Mientras el gobierno ha repartido entre estudiantes de básica y de media 300.000 máquinas, a la universidad creo que les regalaron 1.000 máquinas que vienen de un proyecto anterior que manejó la oficina de, ¿cómo se llama? La de control de la televisión, de la telefónica. Bueno, ahora no acuerdo. El Indotel. El Indotel. Sí, Indotel. Esas máquinas vienen de Indotel, de un proyecto que yo trabajé en Indotel, en el cual nos usaron durante 2 años haciendo un proyecto para inclusive desarrollar una derivación de un sistema operativo que fuera totalmente dominicano. Los fondos fueron aprobados por el FDT, pero nunca hubo manera de que se hiciera un desembolso y se comenzara el proyecto. El resultado fue que dentro de eso las telefónicas empezaron a presionar porque ya estaban exigiéndole a Indotel que tomara una decisión con respecto al 2% que nos cobran de impuestos para apoyar las telecomunicaciones, y había un fondo con muchísimo dinero y las telefónicas presionaron porque se utilizara de la manera adecuada esos fondos. El resultado fue que compraron una cantidad de máquinas, me parece, yo creo que escuché que habían comprado 10.000 máquinas, y a la universidad entonces les regalaron unas 1.000 maquinitas ahí para compensar. Yo realmente creo que la universidad tiene que tomar una posición de unirse en una sola voz de protesta a todas las facultades, a exigir que realmente se les preste atención a la formación tecnológica de nuestros egresados. Y por último, quiero agregar, para darle oportunidad a los demás, que para mí es una gran vergüenza que en toda la universidad sea un acto heroico poderse conectar a Internet. Lo es desde los laboratorios hasta del propio campus. Y me pregunto, ¿se han puesto ustedes a valorar la cantidad de recursos que se le pagan a las telefónicas mes por mes en la universidad? ¿Cómo es posible que no tengamos una línea de conexión abierta
que el estudiante puede utilizarlo, o con ciertas restricciones, o por lo menos los laboratorios. Es increíble. Yo creo que en este momento nos hemos dado cuenta de que en la universidad necesitamos entender lo que es la parte social de la tecnología, porque inclusive, aunque hoy en día los profesores hacen un gran esfuerzo con una serie de plataformas para tratar de continuar con su docencia, nos encontramos con que los estudiantes de la universidad son los que están más socialmente excluidos. Y a veces decimos, no, que tienen celulares. Con celulares no pueden hacer tareas, apenas pueden consultar y ver y mirar, pero con celulares no pueden llegar muy lejos. Podrían tener tablets, pero muy poco. Y computadoras, un grupo muy selecto. Yo creo que sería interesante que la universidad hiciera un estudio estadístico sobre el nivel social de los estudiantes de la universidad, porque a veces no nos damos cuenta. Yo digo, ¿por qué en la universidad a veces dicen que un estudiante dura más tiempo del que debiera de durar cursando una carrera? Cuando usted investiga, lo primero que descubre que es un estudiante que trabaja 8 horas, tiene familia, tiene de todo, no un estudiante a tiempo completo, y la carrera en vez de durarle 4 años, le dura 8. Pero de ñapa, además de durarle 8, tampoco recibe una buena formación porque no está preparado para eso. Y por eso entiendo que la universidad podría lanzarse al manejo de la educación virtual, pero necesitamos una organización mucho más amplia y con recursos. A veces creemos que los recursos es dinero, no necesariamente. Si cuando yo presenté ese proyecto a mí me hubiesen preguntado que de dónde iban a salir los fondos y que qué idea yo tenía para poder conseguir los fondos están y siempre han estado disponibles y la universidad siempre ha encontrado miles y miles de instituciones dispuestas a colaborar y a colaborar de todas las formas. Lamentablemente, si no presentamos proyectos, no vamos a lograr nunca esa colaboración. De paso, quiero dejar de manera muy precisa y clara la idea de que Silencio. Maestro, silencio. ya está. Decía que creo que es importante que en este momento nosotros entendamos que no todo es problema de recursos. El audio y hace otro también, pero si tú puedes repetir un poquito. No, ya él está bien. Ya, estoy diciendo que es importante que nos demos cuenta que en este momento todo no es solo problema de recursos. En la universidad siempre ha tenido, y esto es un aspecto importante, el reconocimiento, el respeto, la consideración, la colaboración de muchas instituciones y del propio Estado. Yo sé que, por ejemplo, en la universidad, en esta dirección, siempre se ha hablado de que no nos dan los fondos, que el gobierno esto, que el gobierno lo otro. Nos vamos al plano político y no nos vamos al plano institucional, al plano académico. Y entonces, por ello, no logramos realmente que los fondos aparezcan y que haya personas dispuestas a colaborar. Me gustaría, por ejemplo, que ahora que se dio esta situación, se entienda la importancia del desarrollo tecnológico de la universidad. El aula Moodle la tenemos, pero no es tener el aula, es tener formación, es poder formar a todos los profesores, una formación continua. Los profesores están dispuestos a formarse y lo hacen de manera desinteresada, porque todos los que pertenecemos a la UAS realmente hacemos las cosas por amor. Yo en este momento, que ya me retiré el año pasado, aún continúo colaborando, porque a veces pensamos que todo es por interés y que todo es por dinero. No, yo no hago nada de eso por dinero. Mi interés de volver a la sociedad y volver a la universidad lo que yo me dio. Y en ese sentido, yo he estado colaborando. En este momento tengo, por ejemplo, unos grupos de monográficos en los cuales estoy trabajando para que la universidad empiece a tener, por ejemplo, una primera edición de una plataforma para manejar una revista de publicación científica. De tiempo que la universidad debe tener toda una estructura para poder tener una revista científica. De la misma manera, estoy trabajando en la formación de un grupo de estudiantes monográficos para manejar lo que son las aulas virtuales, manejar lo que es Moodle. Pero solo Moodle no resuelve el problema. Necesitamos que el profesor entienda cómo debe preparar y organizar el contenido de sus unidades de clase para lograr que la educación a distancia, la educación virtualizada, sea toda una realidad. Debo aclarar que es la parte de la educación más difícil que hay, porque el índice de deserción es altísimo.
Los cursos MOOC, que son una iniciativa de muchas universidades en diferentes partes del mundo, tienen un índice de deserción muy alto y son desarrollados verdaderamente por profesionales de diferentes universidades, pero mantener a los estudiantes interesados en un aula es bastante complicado a nivel virtual. Y espero que esto se entienda y ojalá que podamos lograr un aprendizaje a partir de lo que nos acaba de ocurrir. Bueno, gracias, doy oportunidad a otros para su participación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro, por su exposición. Le pido a Reini, que está controlando el acceso, que mire en la sala de espera, que hay bastantes personas por entrar para que puedan conectarse. Vamos a pasar inmediatamente al comentario de nuestro decano, el maestro Radamés Silverio. Bien. Muy buenas tardes, maestro Watner Gomera, presidente de FAPROWAS, también al estimado maestro y amigo Dionisio Grullón, a Jimmy Rosario, director de informatización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Omar Bautista, que es también parte de los panelistas, el distinguido maestro Omar. También saludar la presencia de la señora directora de la Escuela de Informática, que también está por ahí, la doctora Raiza Licelot Vázquez Reynoso, y también la directora de investigación científica, que está, creo, esperando en la sala de espera, así que revisen para que le den el acceso, la maestra Altagracia Espinosa. Quiero agradecer por esta invitación. Para nosotros es de mucho valor este conversatorio organizado por FAPROWAS. Les agradezco realmente la invitación realizada. Aunque yo sé que hay mucho personal del área, siempre me gusta poner un poco en contexto de lo que voy a hablar. Y quiero iniciar diciendo que el desarrollo de software requiere de un proceso y hay algo que se conoce, un término que se ha popularizado como el ciclo de vida del desarrollo del software, que mínimamente debe cubrir las siguientes etapas. Una etapa de análisis, una etapa de diseño, una etapa de desarrollo, una etapa de prueba, una etapa de implementación y la etapa de mantenimiento. Primero, se realiza, ¿verdad?, una investigación preliminar, se determinan los requerimientos, se hace una maquetación, se produce ese diseño, se desarrolla y entonces ahí es que estamos en el centro, en el core. Ahí entran los lenguajes de programación que son los que nos permiten escribir los programas que en definitiva son los que van a dar la instrucción al computador de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Entonces, estos lenguajes de programación, hay alguien parece que compartió su pantalla, así que el administrador trate de verificar esta parte. Ok. Reini, ok, perfecto. Bien, entonces ahí es que entra el núcleo de todo esto, que para escribir esos programas necesitamos lenguajes de programación. Entonces hay un código fuente que es el código que entendemos los humanos. Esto se somete a un proceso de traducción y finalmente se genera un código esa vaina de la clase que es entendible por la máquina. Entonces, en ese proceso de traducción es que entran los famosos compiladores y los famosos traductores. Entonces, con relación a lo que es el software libre, esa primera etapa de tener el código fuente que se pueda tener acceso a él, es de ahí
de donde nace la mayor importancia, porque ya usted teniendo ese código fuente puede desarrollar diferentes actividades que permitan customizar, que permita personalizar, que permitan distribuir, que permita difundir el conocimiento. Entonces, con relación a la utilización del software libre en la universidad, va totalmente en congruencia con lo que es la misión de la universidad, porque uno de los componentes de la misión de la universidad es la difusión, divulgación y generación del conocimiento. Entonces, teniendo software que estén bajo la filosofía del software libre, nosotros vamos a poder tener el acceso para poder realizar modificaciones, para poder analizar ese código, para poder estudiarlo. Y esto pudiera ser que en primera instancia se vea como que es para los informáticos. Bueno, los informáticos, y ahí me incluyo, tenemos una mayor parte por la naturaleza del área en que nos formamos. Pero esto puede ser también, como decía el maestro Dionisio anteriormente, también puede ser para que lo utilicen profesionales de otras áreas. Por ejemplo, en el caso del área de investigación, que ahora mismo tienen que trabajar analizando grandes volúmenes de datos, que tienen que utilizar herramientas, ahí también pueden apoyarse con el software libre. El software libre promueve el trabajo en comunidad, es decir, el producto que se genera participa mucha gente y esa gente para poder producir eso tiene que unirse y tiene que compartir el conocimiento. Y el mismo Richard Stallman, que es creador de este concepto, dice que la generación del conocimiento es lo que, el compartir el conocimiento es lo que genera la riqueza intelectual. Entonces el software libre nos permite eso del trabajo en comunidad. Se promueve también la responsabilidad social que decía el maestro Dionisio anteriormente. Reduce también los niveles de dependencia. Y ahí quiero poner un ejemplo, un caso de éxito aquí en la República Dominicana, que es el Ministerio de Hacienda, que tiene el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado. Ese software, su fase de desarrollo casi completa está basado en software libre, en un lenguaje que se conoce como Java, que es el núcleo principal, y otras herramientas auxiliares que nos permiten desarrollar. Ahora bien, hay productos ya, como le denominan, privativos también que se integran a ello, lo cual enriquece también el proceso. Pero la República Dominicana en esa materia, en lo que es la gestión financiera del Estado, tiene toda su estructura, la tiene montada aquí en el Ministerio de Hacienda y pueden hacer las modificaciones, los ajustes del lugar sin necesidad de depender de otros agentes externos. Por lo tanto, los niveles de dependencia se reducen. Hay una gran disminución de costos también. ¿Por qué? Porque las licencias de software libre, vamos a decirlo así llanamente, no expiran. El software, la parte del software es totalmente libre de costo, aunque aclaro que en una estructura de software libre trabajamos los humanos y los humanos tenemos necesidades. Y como yo digo popularmente también, vamos a la farmacia y vamos al supermercado. Entonces, de cierta forma, también hay algunos costos asociados, pero que si usted lo compara con otro tipo de software, los costos son mínimos. Otro aspecto importante es la personalización, la customización. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace uso de la plataforma de Moodle para la parte de UAS virtual.
al tener ese código fuente, puede hacer todos los ajustes necesarios y hacerlo que vayan vinculados de manera directa de cómo trabaja la universidad. Y esto es posible gracias a tener ese código fuente para poder hacer esos cambios. También se promueve lo que es la innovación, porque a los estudiantes tener software con el cual practicar, investigar, escudriñar, analizar, de ahí mismo surgen las ideas, la creatividad se incrementa. Entonces esto se potencializa con la utilización del software libre. Hay otros puntos que mencionó el maestro Dionisio sobre el proyecto de crear una unidad de software libre en la universidad. Yo lo veo muy prudente. Entiendo que sería algo que se puede rescatar, claro. Previamente allá hay una dirección general de tecnología de la información que quizás pudiera ser un área dependiente de esta. Esos son aspectos que habría que analizar. Pero si vemos la situación actual en la universidad, realmente se requiere un poco más de personal, porque el personal que está ahora tiene que mantener lo que es las plataformas actuales que tiene la universidad y quizás dedicarse a proyectos nuevos. Quizás en términos de recursos humanos habría que ampliar la cantidad de personas. Dionisio hablaba también de que la parte tecnológica tiene que ser transversal a todas las áreas. Es decir, que matemática, en el caso de matemática que tiene su laboratorio, en el caso de informática, que por su naturaleza lo tiene, pero estoy de acuerdo también con lo que él plantea de que todas las áreas tengan infraestructura de tecnología de la información y comunicación para poder hacer uso de ella. Que en el área de contabilidad, que ya sabemos hoy en día que la contabilidad depende en un porcentaje altísimo de la tecnología, ellos necesitan tener acceso a software especializado en contabilidad que le permitan fortalecer su área de conocimiento. Nosotros en la Facultad de Ciencias tenemos una iniciativa que aún está en proceso de estructuración y la señora directora de la Escuela de Informática está por aquí, también de crear un área de investigación y desarrollo en TIC. Y quizás también ahí, maestro Dionisio, puede ser que tenga un área especializada para lo que es el software libre. Con relación a software que utiliza la universidad, como dije anteriormente, la universidad tiene Moodle, pero también utiliza algunos gestores de bases de datos que están basados en la filosofía de software libre. Y también los sistemas de gestión de contenido web, que por ahí está Reni Delgado, que es uno de los principales actores en este proceso. La página tanto de la universidad como el periódico universitario están bajo la filosofía del software libre. También se han hecho muchos productos que están basados en esa filosofía. Es decir, que la universidad ciertamente está utilizando software libre en una parte. Quizás pudiera ser más, pero actualmente tiene algunos productos. Entiendo que sí hay que dar mayor participación, por ejemplo, a la Escuela de Informática de la universidad para que algunos productos que consume la universidad puedan ser desarrollados por los estudiantes de la Escuela de Informática, como ha hecho el maestro Dionisio, que a través de los monográficos de la escuela creó un software para
partidos, para los partidos políticos, por ejemplo. Y también ahora mismo está trabajando en una plataforma para publicación de artículos en revistas indexadas. Entonces, hay muchos productos que la universidad necesita porque actualmente no los tiene, que pudieran ser desarrollados por los estudiantes de la Escuela de Informática utilizando la filosofía del software libre. Para dar paso a los demás panelistas, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Recaro. Gracias por su intervención extraordinaria. Vamos a pasar con el querido amigo Jimmy Rosario para que nos dé su perspectiva. Luego nosotros también tenemos algunas preguntas. Está en la sala la maestra Raiza, directora de la Escuela de Informática. Muchas gracias por asistir, maestra. Y Yasmín Hernández, también profesora de esa escuela. A todos y a todas, gracias por estar. Vamos con Jimmy. Bueno, buenas tardes a todos los maestros y maestras que nos acompañan en el día de hoy. Definitivamente, yo, cuando el maestro Wagner Gomera, presidente de FAPRO-UAS, me habló sobre el tema, me dijo que si podía participar, yo fui muy puntual y le dije que yo soy muy crítico de algunas cosas y muchas veces las personas pueden sentirse ofendidos con algunas cosas a las que yo digo, sobre todo cuando se trata del software libre. Lo primero que quiero aclarar es que quien les habla cree mucho en el software libre, pero tiene sus diferencias con el tema. Y creo que es lo que va a poder enriquecer este debate. El maestro Dionisio y el maestro Radamés, que en otros escenarios y en otros momentos nos ha tocado opinar al respecto, ya más o menos saben por dónde va mi intervención. Como se está hablando de software libre, ya definitivamente lo que ha explicado el maestro Dionisio y sobre todo también el maestro Radamés, creo que se ha hablado bastante y se ha entendido el concepto del software libre, cuando también se le llama privativo al software que de alguna manera es comercial. Yo lo que quiero primero es enfocar que cuando uno dirige un proyecto, una institución un departamento que de alguna manera está vinculado a una universidad donde se debe crear conocimiento, generar conocimiento, divulgar conocimiento, obviamente cuando tú tienes ciertas restricciones es obvio de que, bueno, hay que usar software libre, pero yo quiero comentar algunas cosas. Lo primero es que uno como gerente, como líder o como encargado de un área, tiene que velar del buen funcionamiento de lo que le toca. Definitivamente el software libre tiene una serie de bondades y algunas de las aplicaciones o los sistemas que utilizamos en la universidad, yo voy a mencionar otros, ya han sido mencionados, utilizamos en la UAS, son libres, no hay que pagar para su uso. Pero ¿qué pasa? Hay momentos, fruto de las circunstancias, digamos, como gerente o como líder o encargado de resolver situaciones en una institución, en este caso la UAS, hay que tomar decisiones según lo que se necesita. ¿A dónde quiero llegar? Es muy fácil, es muy teórico, es muy chulo, es muy filosófico decir, vamos a usar software libre en la UAS, que todo sea libre, que todo sea conocimiento. Y quiero reiterar que soy uno de los que cree mucho en esa filosofía, pero creo que todo tiene su poquito de un lado como del otro. Pero no todo podemos dedicarlo al software libre cuando no necesariamente el software libre nos da todo lo que precisamente es requerido para poder resolver situaciones. Obviamente, trabajar en la parte académica con la parte de que los estudiantes, en el caso de los estudiantes de informática, tengan acceso al código fuente, vamos a usar el kernel, vamos a modificar, vamos a mejorar, vamos a integrar. Obviamente, eso es necesario. Ahora bien, en la universidad se está usando software libre, muchísimo software libre. Y yo voy a citarle algunos.
porque, ¿verdad? Yo soy el director de informatización de la Universidad Autónoma, parte de lo que es la dirección general. Mi trabajo precisamente consiste en automatizar procesos. ¿Cómo lo automatizamos? Bueno, con lo que más convenga según convenga. Hablamos de recursos, es cierto. A veces no, la universidad carece. Nosotros administramos crisis y eso es obvio. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos un poco a analizar, dependiendo de la situación, y ahí están los hechos, a veces el software libre podría encarecer un poco más que abaratar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a algunos casos que podemos citar más adelante, hay una empleomanía, hay un equipo técnico que hay que tener muchas veces detrás de una solución y que no necesariamente, aunque sean programadores, aunque sean expertos informáticos, no necesariamente manejan ese sistema o esa aplicación. Ahí viene un proceso de empoderamiento del conocimiento y como dije, una empleomanía, que muchas veces un software, como dicen nuestros queridos amigos, a veces propietario, restrictivo, no sé, muchas veces nos lo da de una manera más sencilla. Otra particularidad que tienen actualmente las actuales empresas, de las cuales no comparto 100% su filosofía, porque son empresas, su trabajo es hacer negocio, tienen programadores, tienen testing, tienen de todo, tienen una mega estructura, dependiendo del tipo de sistema y cuál sea la empresa, tienen todo un equipo para probar, para testear, y sobre todo las garantías que me dan a mí como gerente de que si yo tengo un problema, están ahí 24/7 para resolver el problema. Entonces, muchas veces el software libre no me da esas garantías. Yo tengo que buscar a un carajo por casa el caray, a veces, y que me cobra mucho más de lo que yo me he ahorrado. O si tengo un personal técnico, tal vez no llega hasta ahí, porque en muchas ocasiones hay ciertas limitaciones con el conocimiento. Y puedo citar casos, como el caso de Moodle en sus inicios. Aquí hubieron muchas entidades. Yo tengo 15 años trabajando con Moodle, por cierto. Y modestamente puedo decir que fue de lo que implementó Moodle en el 2011, cuando el difunto Mateo Aquino Ferville, conjuntamente con Yasmín Hernández, que está por ahí, y el técnico que nos apoyó en eso, Manuel Maireles Checo, que no sé si está por ahí también. Entonces, muchas universidades y entidades técnicas aquí en este país, hace unos años, pasaron mucho trabajo porque no teníamos los técnicos necesarios. Oigan bien, en Moodle, una herramienta que ha sido requete probada, requete utilizada y que ahora mismo más del 80%, tal vez me estoy equivocando y creo que esa es la cifra, de las universidades de este país lo están utilizando. Entonces, ¿dónde está el detalle? Uno como gerente, como responsable de una unidad, de una dirección, a veces tiene que tener la mejor solución, dejar la pasión de que sea uno libre. Me estoy hablando de la parte administrativa, no me doy la parte docente todavía. Entonces, yo creo que ustedes entiendan también por qué en muchas ocasiones personas como yo habla de la integridad, de tomar lo bueno de cada cosa. Lo bueno que me ofrece el software privativo, como se le dice muchas veces, y el software libre. ¿Qué estamos usando en la universidad? Para que ustedes entiendan un poco sobre si en la universidad estamos utilizando o no software libre. Ya hablamos de Moodle. Moodle se está utilizando desde hace más unos 10 años. Utilizamos Moodle. Se quitó una plataforma privativa, si se quiere decir así, donde se pagaba una cantidad de miles de dólares por un contrato y nosotros implementamos Moodle. ¿Que tiene muchas oportunidades de mejora? Claro que sí, siempre, pero está ahí y ha dado sus frutos y precisamente por la situación que tenemos ahora con la pandemia, hay una estrategia que se está armando como es virtual, la vicerrectoría docente, incluso está el maestro Radamés Silverio, también está en ese proyecto, un proyecto que viene por ahí para apoyar la parte, digamos, virtual en este proceso de pandemia y el COVID. Entonces, Moodle, tenemos Moodle. Tenemos Joomla para la parte de la página web, específicamente, precisamente hace unos 9 años. Tenemos Drupal para la otra parte de la página que trabaja específicamente con la parte de transparencia, que es otro gestor de contenidos, Drupal. Tenemos para la parte del sistema de bibliotecas. Cuando el gobierno entrega una biblioteca, un centro universitario, generalmente una de las debilidades que tiene el gobierno actual, no quiero parcializarme por nada, pero tengo que decirlo, es que te entrega una estructura, a veces sin el software requerido, te tira el hardware, mátense ustedes ahí. Entonces, en la biblioteca de la UAS se dejó un sistema de biblioteca, pero resulta que el mantenimiento pagaba unos
$30,000 anuales. Se dejó de pagar por un tiempo ese mantenimiento, ahí se armó una situación. Bueno, pues hasta hace poco se tiene un gestor de bibliotecas llamado Kohan, que imagino que muchos de ustedes también lo conocen. No sé a qué nivel está eso, pero sé que se está utilizando. Otra cosa que estamos utilizando en la universidad, señores, el sistema de telefonía IP, Internet Protocol, que muchos de ustedes saben lo que es. Nosotros fuimos un caso de estudio con la implementación de Asterix, específicamente Elastic, que es una de las distribuciones para telefonía IP, donde hasta hace poco teníamos más de 1,500 estaciones de teléfono usando telefonía IP con software libre. Y eso ustedes no tienen idea de la cantidad de dinero que se le pagaba a las telefónicas con un sistema propietario. Y al sustituir esto, lo que se está ahorrando la universidad. Sin hablar también de gestores, de algunos, como dijo el maestro Radamés Silverio, gestores de base de datos. Hay otras aplicaciones. También tenemos otras aplicaciones que utilizan para área de ciberseguridad, para proteger todos los sistemas nuestros. Pero donde quiero hacer hincapié es que de igual manera también tenemos licenciamiento con Microsoft para lo que es Office 365. Y ahí quiero hacer un poquito hacer una pequeña parada en esta parte. ¿Por qué? Porque fruto de la misma presión y filosofía del software libre, las empresas multinacionales como Microsoft han tenido que ir cambiando su esquema, su forma, y han tenido que abrirse un poco más. Y quiero mencionar esto porque, por ejemplo, la UAS tiene un licenciamiento E1, que es un licenciamiento destinado para las universidades, en su plataforma de Office 365, donde tenemos para todos los estudiantes, profesores y personal administrativo, licencias de Office, sin tener que pagar por ellas. Pero no solo eso, tenemos toda la plataforma de Office 365 disponible para toda la comunidad académica. Y a su vez, su integración con otras plataformas, por ejemplo, como el caso de Moodle. Pero vamos a mencionar también el caso de Google. También tenemos a Google con su plataforma de correos, que también, oigan bien, que tenemos eso también en Microsoft, pero se está utilizando por alguna razón también la de Gmail y toda la plataforma que conlleva esto. Y los correos institucionales están utilizando como plataforma, va a la redundancia, Gmail y Google. Todo lo que esto contempla, la suite completa a disposición. No es libre, pero de alguna manera la universidad no tiene por qué pagar por ella porque el esquema de licenciamiento, si quiere decir así, que tenemos como tal, permite que todos los guardianos y guardianas puedan utilizarlo sin tener que pagar un centavo por eso. Lo mismo que la integración con Office 365, donde ahí entra un poquito una herramienta que últimamente yo he sido un poco, digamos, predicador de ella por su función, por sus usos, y es una que ha sido muy necesaria, es Microsoft Teams, la cual se integra perfectamente con Moodle, se integra todo con lo que es la plataforma Office 365. Para terminar, porque no quiero hacer mucho hincapié y quise enfocarme en lo que tiene la universidad, hay otras aplicaciones que también están destinadas a usos académicos. Yo creo que lo que hace falta es desarrollar esa iniciativa, como dijo el maestro Dionisio, ese instituto. Yo totalmente de acuerdo de que me lo mencionaron hace tiempo, vengo diciendo que se hace necesario, hay que investigar, hay que desarrollar. No solo debemos de ser consumidores de conocimiento como universidad, como informáticos, en el caso mío, de Radamés y otros. Yo entiendo que también debemos desarrollar conocimiento, no solo en la parte informática, sino en todos los aspectos. Y creo que debemos reforzar esos puntos de que nuestros estudiantes puedan también, precisamente, desarrollar, gestionar, investigar conjuntamente con nuestros docentes y que a esos productos que salgan de nuestras aulas, de nuestros laboratorios, puedan irse implementando paulatinamente según la necesidad de la universidad. Mientras tanto, como gerentes, como encargados, como responsables, nuestro rol es que las cosas funcionen bien
y tenemos que trabajar, como hacen la gente de los primeros auxilios, a propósito que ayer fue el Día Internacional de la Cruz Roja, con lo que tenemos a mano. Y en un momento dado, no podemos esperar que Juan Pérez o un equipo desarrolle una aplicación cuando todavía no está lista o no se ha iniciado por la razón que sea. Uno tiene que trabajar con lo mejor que existe en el mercado. Si es libre, excelente. Vamos a trabajar y está demostrado que le mencioné más de 8 sistemas en la universidad que son libres. Ahora, si es propietario, como el caso del sistema financiero actual de la universidad, que es Microsoft Dynamics, el cual estamos implementando y el cual soy el principal responsable de ese proyecto, que ha tenido sus altas y sus bajas, fruto de la misma universidad, obviamente, de situaciones, pero que va muy bien ahora. Hay que trabajar con lo que tenemos a mano. De paso, quiero dejarlo ahí para no alargar mucho y si hay alguna pregunta, estaremos por acá. Muchas gracias. Gracias, querido maestro, hermano. Perdón. Gracias por tu intervención. A mí me deja algunas preguntas, pero vamos a dejarla para más adelante. Las preguntas se van a quedar para el final. Vamos a pasar la palabra a Omar Bautista y luego ver si la profesora Raiza, directora de la escuela, quiere hacer una intervención, y tendríamos una intervención breve también de Yasmín Hernández, muy puntual. Profesor Omar Bautista. Omar. Está perdiendo algo aquí. Vamos a ver. Ujole, todo. Aló. Aló, sí. Omar. Un problemita. Aló. Sí. Ok, ahora entramos de nuevo. Sí, de acuerdo, bienvenido. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Disculpen, que aquí es mi internet quizá que está fallando. Te escuchamos, no te vemos tan bien, pero te estamos escuchando. Y bueno, me veo un poco quizá oscuro, porque mi camarita no es tan potente. Es una computadorita que yo uso. Debes de tratar de prender la luz y te vas a ver mejor. Prende la luz de la casa y te va a ver mejor. Yo la aprendí, déjame ver si prendo la de la cocina también. Sí, trata de tener un ambiente donde tú te veas bien, tanto de frente como de detrás. Y eso va a ayudar a que la cámara tenga mejor resolución. Bueno, aunque ahí ahora sí. Ahora quizá me ve un poquito mejor. Ok, gracias. Entonces, bueno, en algunos momentos no pude escuchar toda la presentación del profesor Radamés ni la del profesor Jimmy. Sí escuché la de nuestro distinguido profesor Dionisio Grullón. Pero sí estuve viendo algunos momentos que hablaron los profesores y me parece que en el fondo estamos de acuerdo en esencia de que el software libre debería de implementarse en la UAS. Yo soy de formación de psicología social y he trabajado con comunidades de software libre, o sea, comunidades, a veces le llaman, utilizan el término inapropiado hacker para la persona que hizo lo que hizo hace un rato, que fue boicotear una reunión, pero es parte de la cultura que yo trabajo con estas comunidades que son minoritarias. Por ejemplo, el término hacker no viene de ahí, el término hacker viene más bien del MIT, como planteó al principio el profesor Dionisio. Perdón, sube un poco la voz, Omar, para escucharte mejor. Ok, aló, ahí sí, ¿verdad? Sí. Ok, el término hacker se utiliza suele utilizar en la prensa para personas que hacen boicoteos, así como la que vivimos un ratico, pero el término hacker, como lo utilizamos desde las comunidades de software libre, es como el inicio de la cultura del software libre, que es la de compartir, etc. Yo soy psicólogo social y trabajo en ese tipo de cosas. Una de las comunidades con las que yo trabajo, de las comunidades minoritarias con las que trabajo, son comunidades de hackers, pero en el sentido como lo plantea Dionisio. Y en el sentido como lo planteó también Radamés y en el sentido que creo que Jimmy también está de acuerdo. Entonces, lo que yo más trabajo con esta comunidad es en crear los contextos sociales para que se puedan generar las construcciones de conocimientos apropiadas.
Por ejemplo, una de las cosas que más se hace en el software libre es cuando se encuentra un error en un software, hay que tener una cultura para reportarlo, porque es diferente al software privativo. Por ejemplo, en Microsoft hay un sistema de gente que dan soporte, que continuamente están dando el soporte, pero en la comunidad de software libre, lo que funciona en sustitución a eso, lo que suele funcionar, porque no siempre hay un equipo que da el soporte constante, es una comunidad que tiene un capital, digámoslo así, un capital humano. O sea, personas que están interesadas, tienen la voluntad, o quizá tienen una cooperativa que ponen a funcionar el software libre, o quizá son profesores universitarios que animan a que se desarrollen tesis o monográficos, etcétera, y todo eso construye una red de autogestión comunitaria, que esa es la frase a la que yo me he dedicado últimamente. Entonces, cuando trabajo temas como el de la tecnología, me centro en esto de la autogestión comunitaria. Entonces, en vez de uno depender de un equipo ya dado al que hay que pagarle un soporte, se depende de una red de personas que de manera ya sea voluntaria o a través de una cooperativa o a través de un sindicato, como por ejemplo pudiese ser FAPROA, por ejemplo, o a través de comunidades así de este tipo, que son movimientos sociales, entonces se le da el soporte que se requiere, que no sería un soporte, sería más bien una ayuda, digámoslo así, la solución de un problema. Por ejemplo, en la comunidad de software libre se usa mucho lo de tener foros y de manera asincrónica, en cuando tú encuentras un problemita, por ejemplo, hace poco, con la última versión de Ubuntu, el Ubuntu, una versión bastante liviana de Ubuntu, había un problemita con el LibreOffice, que es una alternativa al OpenOffice. La manera como lo empaquetaron, como lo compilaron, dificultaba que se pudiera hacer la conversión del texto al PDF. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, alguien reportó el error y al menos de 24 horas una persona sugirió la solución a ese problema. Yo mismo entré también, probé esa solución, me funcionó. Y a los pocos días, nadie más siguió instigando sobre eso. Eso significa que probablemente esa solución al problema se convierte en un aprendizaje colectivo. O sea, ya aprendimos cómo solucionarlo. O sea, temporalmente. Entonces, se hizo lo que se hizo, se dieron unos cuantos códigos en lenguaje bash, o se dieron los códigos y ya se resolvió el problema. Pero todo esto implica una cultura de software libre, una cultura libertaria, o sea, una cultura de que la persona que expone y trata de aprender con las otras personas, con los otros que nos rodean, no tiene ningún problema con decir que esta solución es para todos y yo en vez de quedarme con ella de manera privativa la voy a socializar, la voy a poner en un foro, la voy a compartir la solución y todo eso genera temas que son de aprendizaje colectivo. Y en el caso de una universidad como la que nosotros tenemos, que está, o sea, su autonomía se gana históricamente retando todo lo contrario a lo que es esto precisamente, porque el movimiento renovador luchó contra la privatización del conocimiento en cierta medida. Entonces, ¿qué hace el software libre? El software libre hasta cierto punto es una representación social de eso, de que estamos compartiendo conocimiento, de que podemos hacer tesis con eso, de que podemos, la mejora de nuestra propia tecnología, podemos convertirla en construcción de conocimiento. Creo que en un momento entré cuando Jimmy dijo que bueno, en algunas cosas tenemos que depender de software privativo, pero en otras no. Y él como informático se sentiría bien de que él se convierta junto con sus estudiantes en productores de conocimiento y más que en consumidores. Entonces, esto es parte de hacer una transición. De en vez de ser simplemente consumidores, somos personas que resolvemos problemas y que los problemas los publicamos abiertamente, de manera transparente, y que de manera colectiva tratamos de buscar una solución a eso. Entonces, pero esto implica todo un trabajo cultural en las comunidades. O sea, nosotros, por ejemplo, y nosotras, las personas que trabajamos en la docencia, una de las cosas que yo hago es hablar
hablarle de que hay dos versiones para ver una herramienta tecnológica. Una es la tradicional, privativa o privada, como le llamó el profesor Dionisio, y la otra es la que nosotros podemos utilizar para discutirla, para debatirla. Para, por ejemplo, si en psicología, por ejemplo, que solemos ser usuarios muy activos de la estadística, cuando vemos un desarrollo último de la estadística, podemos ver los artículos que se desarrollan en esa rama, buscarlos y luego ver la tecnología que ellos desarrollan ahí. Entonces, por lo regular, últimamente los estadísticos, como a ellos les conviene tener esta comunidad de aprendizaje colectiva, porque de hecho la ciencia moderna y la posmoderna funcionan más así, más la posmoderna, o sea, se monta más en un carril de discutir lo que nosotros construimos y sobre esa discusión, sobre esos debates, nosotros construimos conocimiento. De hecho, las revistas indexadas funcionan cada vez más así y por eso los artículos de investigación de revistas indexadas cada vez se le da más puntos al conocimiento cuando es público. Por ejemplo, cuando el artículo que se publica está disponible para que cualquiera lo discuta. Entonces, todo eso es parte de la cultura libertaria que es parte de la, diría Pekka Himanen, uno de los pensadores de la sociedad del ciberespacio, es parte de la cultura y esa cultura es la cultura hacker. O sea, por eso que es algo visto desde la perspectiva de la comunidad del software libre, llamarle hacker a alguien que hace, por ejemplo, un atropello es diferente, porque dentro de la cultura del software libre, la cultura hacker es esto, es compartir, no hacerle daño a los otros, sino a las otras personas, sino simplemente compartir el conocimiento y de esa perspectiva aprender colectivamente, solucionando problemas que nos interesan a todas las personas como colectividad. Y cuando yo hablo de esto con mis estudiantes, la mayoría dice, bueno, profesor, vámonos por lo que usted propone, vámonos por el software libre. Entonces, en vez de nosotros usar SPSS, usamos R, y ahí vemos los últimos aportes, vemos los últimos artículos de revista indexada que trabajan los estadísticos, por ejemplo, con algunas cosas que tienen que ver con una estadística nueva que se ha desarrollado, se llama teoría de respuesta al ítem. Hay mucho desarrollo en revistas indexadas sobre eso. Entonces, claro, a nivel de licenciatura no profundiza tanto, pero yo le digo, miren, ustedes pueden seguir investigando por aquí. Y para buscar estas revistas indexadas, miren, muchas de ellas se disponen públicamente, porque todo esto de la cultura hacker ha influido no solo en los softwares, ha influido en la ciencia, en el movimiento Open Document, así como se le llama. Y ahí viene el tema de las revistas indexadas, que muchas de ellas están cada vez más motivándose a trabajar con cuestiones de documentos abiertos, etcétera, que no esté cerrada el artículo. Además de eso, si se fijan bien, todo esto implica una formación, aunque sea mínima, aunque sea mínima de, digámoslo así, de saber compartir el conocimiento. ¿Dónde yo lo reporto si encuentro un error? Bueno, voy a este foro y lo reporto. ¿Cómo reporto los errores? Así, de este modo. ¿Qué tiempo se dura? ¿Cómo funciona la interacción para que me den respuesta? Todo eso implica un tema cultural que yo trabajo mucho con varias comunidades, entre ellas la del software libre. Porque es lo mismo, por ejemplo, cuando yo trabajo con campesinos, con una cooperativa. Hay una solución, hay que solucionarla de manera colectiva. O, por ejemplo, cuando se trabaja con un sindicato, hay que solucionar un problema. ¿Qué se hace? Se hace una asamblea, si la decisión es colectiva. Entonces, todo eso son representaciones sociales de lo mismo. Es la misma idea, la construcción social del conocimiento. Y cómo esta construcción social del conocimiento se traduce en tecnología, se traduce en decisiones de un sindicato, o en decisiones de una cooperativa, o en decisiones de un grupo de campesinos que simplemente lo que hacen es montar una iniciativa para hacer X o Y cosas, etcétera, y todo eso se comparte, se discute, y así es como se aprende. Y de ahí es que viene el tema de que yo como psicólogo social estoy muy metido en eso por el tema del aprendizaje colectivo. Omar, tenemos otro comentario más, si puedes
ir sintetizando para... Ok. Yo he hecho ya, lo último que le puedo decir a ustedes es que actualmente ya a raíz del COVID empezamos a crear una comunidad dentro de la UAS que si a ustedes les interesa pueden ser parte de ella. Empezamos con un chat y ya empezamos ya el curso. Dionisio es, el maestro Dionisio, que fue el primero que expuso, es el maestro principal de esa capacitación, donde estamos viendo cómo podemos tener un aula virtual libre, en el sentido como se está discutiendo aquí. Por ejemplo, aprender Moodle, aprender Excel Learning, aprender a utilizar toda esta cultura de compartir. Por ejemplo, yo tengo una idea, pero tú tienes una idea mejor que la mía, discutámosla, debatámosla. Utilizar el razonamiento argumentativo, todo eso es parte de la cultura libre. Del software libre, porque no es simplemente ser libre porque me da la gana, sino es libre de manera responsable. Soy libre responsablemente. Dijiste eso, pero tengo una mejor solución. Probémosla. Y después que la probamos, llegamos a una conclusión. Todo eso implica un proceso de argumentación muy, digámoslo así, muy poco usual en la cultura autoritaria que nosotros hemos crecido. Y por eso les animo a todas las personas que están aquí que experimentemos, por no decir abracemos, de manera, porque lo digamos Dionisio, porque lo diga yo, porque lo diga Radameo, lo diga Jimmy, sino que experimentemos. Le invito a todas las personas a que experimentemos con el software libre, hagamos un programa, si quieren se agregan al taller que tenemos, es un taller que se concluye en verano, pero la idea es que eso trascienda, que sigamos como comunidad. Por ejemplo, ya el año que viene, en vez de hacer un taller de aula virtual libre, lo hacemos de tratamiento de datos, con análisis estadísticos, con tratamiento cualitativo, todo con software libre. Entonces, así igual, identificando errores, corrigiéndolo, identificando los programadores que lo corrigen, las comunidades que lo corrigen, nosotros quizá aprendiendo detallitos sencillos para resolver los problemas, y así, convirtiéndonos en una comunidad de aprendizaje, que para eso es que la UAS, con el movimiento renovador, entiendo que es parte del espíritu que se intentó en ese momento y que podemos reivindicarlo ahora con la integración del software libre a la docencia de la UAS. Muchas gracias. Muy bien, Omar. Tenemos aquí a la profesora Raiza Vázquez. Una de las preocupaciones fundamentales de esta conferencia era la posibilidad, ¿verdad?, de utilizar software libre e integrarlo a la docencia. Y entonces hemos estado buscando respuesta a este planteamiento. Se han hecho se han manifestado algunas ideas acá, que quizá viendo el tiempo no tendremos mucha posibilidad de debatirlo, pero quizá tengamos que organizar otro encuentro para hacer un debate, precisar algunos puntos. Pero vamos a escuchar a Raiza Vázquez, la señora directora de la Escuela de Informática, su comentario sobre la posibilidad de integrar software libre a la docencia en la UAS. Bien, gracias. Primeramente, felicitar al maestro Wagner Aquino, ¿verdad?, presidente de nuestra Federación de Profesores de la UAS, por este pertinente conversatorio sobre integración de software libre a la docencia en la UAS. Así como al excelente equipo de panelistas que les acompaña, iniciando con nuestro querido y admirado maestro Dionisio Grullón, nuestro estimado decano, maestro Radamés Silverio, el colega Jimmy Rosario y el distinguido maestro Omar Bautista. Fíjense, como directora de la Escuela de Informática de la UAS, hemos apoyado desde el inicio de nuestra gestión la inclusión de software libre en todos nuestros procesos educativos. De hecho, el maestro Dionisio Grullón podríamos decir que es prácticamente nuestro codirector de monográficos, por lo que tiene plena libertad de motivar y ejecutar proyectos junto al coordinador Ángel Asensio. Hemos tenido resultados magníficos que tanto él como el señor decano resaltaron, así que no lo vamos a repetir. Igualmente hemos usado y seguimos usando de manera transversal herramientas de software libre en lo que son las asignaturas de grado, desde la más básica, como es la computación esencial,
pasando por diferentes entornos de desarrollo de software para las asignaturas que son de programación, hasta las asignaturas avanzadas, como es el caso de inteligencia artificial. Así que definitivamente como escuela, nosotros integramos esta filosofía de software libre, no solamente a nivel de grado, también a nivel de posgrado, a nivel de diplomados, más aún lo hacemos también en proyectos de investigación que estamos liderando. O sea que somos partidaria de que esto se debe hacer no solamente en la Escuela de Informática, no solamente en la Facultad de Ciencias, sino en toda la universidad. Y para eso, en más de una ocasión, pues hemos dicho, aquí estamos para colaborar con un equipo humano capacitado, profesores muy competentes, deseosos de colaborar en la formación de los docentes, en la inclusión de lo que es esta tecnología, esta filosofía a la docencia. Quiero también resaltar, porque puede, y de hecho a veces hay confusión en lo que es el software gratis. No necesariamente el software gratis es software libre. Resaltamos eso mucho con nuestros estudiantes. Por ejemplo, la mayoría de nosotros utilizan lo que se llama navegadores, Google Chrome, Microsoft Edge, y son gratis, pero no libres. Sabemos que, como muy bien explicaban los panelistas, pues para que sea libre, tiene que tener, como el nombre lo dice, libertad. Libertad de yo poder ver ese código fuente, de poder modificarlo, de poder redistribuirlo e incluso distribuir mis copias modificadas. Nosotros, además de ser partidarios en la escuela de software libre, también, como mencionaba el colega Jimmy, entendemos que es importante la integración. Si ya tenemos, digamos, en la universidad ecosistemas como Google y Microsoft, entendemos que debemos sacarle provecho a eso, que no debemos, si se quiere en buen dominicano, satanizarlo y decir eso es privativo, eso no se puede. No, están ahí. Lo importante, como siempre tratamos de resaltar, es hacer un uso ético de ese software privativo o comercial. Y por supuesto, como universidad estatal, favorecer lo que es la integración del software libre, pero como decía, considerando también las posibilidades de tomar, de usar lo que tenemos a la mano como software privativo o comercial. Finalmente, también considero lo que decía el distinguido maestro Omar Bautista, pues, ¿qué ventajas tiene esto, el software libre? Muchas. La principal, diría, es que favorece el conocimiento colectivo, y eso es lo que necesitamos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Imagínense ustedes si los científicos a nivel mundial desarrollasen soluciones y dicen, no, esto hay que venderlo. Yo no te voy a mostrar cómo hice esto. O sea, vamos a sufrir las consecuencias. Esa es la belleza del software libre, que está ahí a disposición de la comunidad, a disposición del mundo. Entendemos que definitivamente, como también decía nuestro señor decano, la filosofía, el concepto de software libre es coherente con la misión de la UAS y consecuentemente con nuestra docencia y nuestros procesos administrativos de extensión e incluso de investigación. Desde la Escuela de Informática nos reiteramos a sus órdenes para todo lo que ustedes entiendan que podemos colaborar en este sentido. Gracias. Muchas gracias, maestra Raiza Vázquez, excelente, precisa. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche. Finalmente, la profesora Yasmín Hernández tiene un comentario sobre esto y sobre su mirada acerca de la virtualización de la docencia. Quisimos introducir eso como complemento a la discusión que estamos haciendo esta tarde, esta noche. Yasmín. Sí, muchas gracias por la invitación. A ti, Wanner, maestro Wanner Gomera, el presidente de UAS, a los presentes y los panelistas también, a mi querida amiga y compañera Raiza Vázquez, que está por ahí. Y decirle que de todas las conversaciones que se han estado presentando en el
transcurso de la noche, pues la apoyamos y como dijo el maestro Jimmy Rosario, desde el inicio apoyamos la implementación de software libre en la UAS con la introducción de Moodle, que fue un proyecto que nació en el año 2011 con la gestión del maestro Mateo. Y desde ese momento se ha estado usando la plataforma que ahora es llamada UAS Virtual para la docencia en la UAS, una parte de la docencia. Existen otras herramientas, como ya todos lo han comentado, y estoy de acuerdo, de integrar el software libre, pero también hacer uso de otras que son privadas y que también durante este momento que estamos viviendo, que no ha generado la situación de salud, pues muchas empresas de software privado han dado algunos espacios de liberación de esos software para uso educativos. Hace ya varias semanas, el 24 de abril, enviamos a la rectoría y a la vicerrectoría docente un catálogo de reflexiones de una serie de acápites que pueden ayudar a solucionar los problemas que están ocurriendo en la UAS con la virtualización de la docencia, la virtualización de los servicios, haciendo énfasis en las herramientas libres y también en las herramientas o software que ya la universidad tiene convenio, como Google, Microsoft, entre otras. Somos que creemos mucho en una virtualización proactiva, porque la situación que se presentó en estos meses, en este último mes en la universidad, generó una virtualización reactiva. Reaccionamos a un evento y la mayoría de los docentes utilizaron herramientas, cualquier herramienta, la que más manejaban en ese momento para poder impartir la docencia. Y realmente eso no es una virtualización. El modelo pedagógico institucional tiene que transformarse, reinventarse, asumir una virtualización proactiva que incluya todos los elementos que convergen en la virtualización. Llámese diseño de contenido, tutoría virtual, plataforma, estrategias, metodología, entre otros. También en ese documento destacamos algo que el maestro Dionisio mencionó y Omar, y es aprovechar esta oportunidad para crear una comunidad de aprendizaje de práctica, donde los maestros de cada facultad o de diferentes disciplinas, se podría agrupar así, puedan interactuar y de las herramientas que usan y tener una especie de socialización, cooperación, trabajo en equipo para poderse ayudar mutuamente. Dentro de la virtualización proactiva, el documento que referimos, también agregamos que es esencial la capacitación docente, pero desde ya. Porque en una semana no se puede capacitar. Hay alguien con el micrófono abierto que acaba de ingresar, Warner. Sí, ya lo estamos resolviendo. Sí, perfecto. Le decía que en una semana un maestro y los que conocen de virtualización, Jimmy, Raiza y otros que están presentes, el maestro Dionisio, en una semana un docente con poca experiencia tecnológica no puede hacer una virtualización real. Es decir, aprenderse o manipular el aula virtual como un todo, diseñar o transformar los contenidos que utiliza de manera presencial a la virtualidad y luego montar todos esos contenidos en la plataforma. Pero también hay un componente que no se está tomando en cuenta en este proceso y es la parte metodológica, las estrategias de enseñanza y aprendizaje que el maestro tiene que conocer para poder operar en los entornos virtuales de aprendizaje.
metodología didáctica activas dentro de los entornos. Toda esa parte debe de dominarla el maestro. Ser tutor virtual no es manipular el Moodle, o sea, subir el contenido y estoy ahí y estar con los estudiantes, no. Hay una parte que es la parte didáctica, la parte pedagógica englobada en la metodología, que el maestro tiene que conocer hasta cómo hablarle al estudiante, cómo referirse, la comunicación efectiva, las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje dentro de los entornos virtuales que en muchas ocasiones cambian dependiendo de la modalidad. De igual manera, entendemos que las herramientas de telepresencia como el GC son muy pertinentes ahora. El Team, Microsoft Team, que la universidad ya tiene el convenio, y el Google Meet, que también está presente dentro del catálogo de las universidades. Se debe de hacer una especie de catálogo, valga la redundancia, de las herramientas que el maestro puede utilizar para el próximo semestre, porque esa es la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasará para el próximo semestre? Ya se comenzó con un plan que se está llevando a cabo y está en marcha, pero ¿qué herramientas vamos a utilizar aparte de la plataforma institucional de UAS virtual? Podemos hacer uso de esas herramientas de telepresencia que le acabo de mencionar para, dentro de los horarios asignados a los estudiantes, que en la programación docente, pues puedan tener un encuentro cara a cara con el maestro y también hacer uso del aula virtual. Igualmente, abogamos a la parte de la capacitación, que es urgente y debe de iniciar de manera cuidadosa, creativa, porque hay muchos docentes que carecen de habilidades y destrezas tecnológicas. Y esos maestros, si no dominan primero la parte tecnológica, no van a poder dominar la parte que responde al manejo del aula virtual, virtualización de contenido y ya la parte de la acción tutorial como tal. En el documento, en ese acápite, agregamos la parte del acompañamiento docente durante la capacitación, que sería como una especie de mentoría. Yo tuve la oportunidad en Europa de visitar varios países y ver cómo esa modalidad, esa metodología funciona, y es casi en un 98% efectiva. Es decir, a maestro con pocas experiencias se le asigna un mentor que ya maneja todo el entorno virtual, que sabe la parte de la acción tutorial y otras herramientas de apoyo a la virtualización, y lo acompaña durante todo el inicio hasta que esté en su aula y ya va a entrar el estudiante para comenzar su labor docente. Esa podría ser una solución a la parte de la adquisición de habilidades por los profesores y el plan que se ha hecho. De igual manera, en el documento planteamos varias medidas que se pueden tomar a corto, mediano y largo plazo. Y una de las medidas mediano y largo plazo es la revisión de toda la reglamentación de la universidad. Porque llegó el COVID ahora, pero pueden llegar otras eventualidades. Y de hecho, nuestros reglamentos tienen que ser adaptados a estas situaciones. Perfecto, Benjamín, para que vaya sintetizando, tenemos... Perfecto, perfecto. Entonces, le decía, las reglamentaciones deben de ser adaptadas. El modelo institucional tiene que asumir la virtualidad como un todo. Esa modalidad llegó para quedarse y ya va a haber un antes y un después de esta situación de salud. No solo en la UAS, sino en todas las instituciones del país.
Si hay alguna pregunta por parte de los presentes, estamos a las órdenes. El documento fue enviado a la rectoría y a la vicerrectoría docente. Está en sus manos. Estamos esperando respuesta y espero que sea de apoyo y de aporte para todo el beneficio de la comunidad universitaria y pueda salir el plan o el desarrollo de todo el próximo semestre de manera exitosa. Gracias. Muchas gracias, maestra. Ese documento va a servir mucho para que el gremio pueda intervenir con ideas claras en este proceso. Y todavía nos queda la pregunta, maestro Dionisio, bien fuerte, nos queda la pregunta. Ya hemos agotado 1 hora y 30 minutos, quizás no podamos ir mucho más allá y abrir más el debate, pero nos queda la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque Jimmy, aquí ha habido una defensa a la idea de la integración del software libre y se dice que tenemos, utilizamos software libre en diferentes servicios. Se ha presentado una defensa del software libre, para la integración. Se dice que es válida, que es pertinente. Ahora, a nosotros la universidad necesitaría tener claro cuál es la ruta. El maestro Radamés Silverio ha planteado algunas ideas de cómo perfilar un plan. Y yo creo que lo importante, lo que nos debería interesar a nosotros, apropiado de esta idea de lo importante que es el software libre, de lo beneficioso, es poder darle a la universidad una ruta para sacar el mayor beneficio a la utilización de software libre, hacer lo que no estamos haciendo para complementar toda la dinámica de funcionamiento sobre la base de esta software libre. Yo te entiendo perfectamente, me gustaría hacer un aporte. ¿Cree que tendría un chance? Sí. Ok, mira, hay algunas notas interesantes. Por ejemplo, yo escuché muy bien cuando Yasmín hablaba de... Yasmín no... Raiza, la maestra Raiza. No, este muchacho, Jimmy. Cuando Jimmy hablaba del ingreso de la plataforma de Moodle, fue a raíz de que estaban utilizando una plataforma llamada Educativa de Argentina, que era una vulgar copia de Moodle que habían utilizado. Se estaba pagando un dineral por ella. Yo fui uno de los grandes opositores a eso y pedí que sacaran Educativa y usaran Moodle a partir de ese momento. De la misma manera quisiera precisarte, por ejemplo, que cuando yo llegué a la biblioteca con el problema que tenían, yo fui el primero que dijo, instalen Koha, que le puede resolver su problema. Lo de LASTI también, y lo de Office 365, que es lo que no quiero dejar de llamar la atención, es que hay que entender que esa es una estrategia de mercado que utilizan las grandes corporaciones para mantener adicción y crear resistencia al cambio. Fíjense con qué facilidad nos encontramos que una persona dice que si usa el Office de Microsoft no puede usar el Office libre. Son exactamente lo mismo, son programas de escritura que hacen exactamente lo mismo. Ahora, que funcionen de una manera diferente, que una cosa esté en una pestaña, la otra esté en otra, que no le llamamos con el mismo nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos que llamarle al programa nuestro Writer, en inglés, escritura, porque el Word es ya una palabra reservada de Microsoft. Y eso es lo que encontramos en la mayoría de los casos. Yo me alegré mucho cuando la profesora Jocelyn preparó un equipo y preparó Koha, e instaló Koha y le ahorró una gran cantidad de dinero a la universidad. Y finalmente hay una idea muy interesante en este asunto, y es que nos quejamos de que no hay esto, que no hay lo otro. Jimmy dice que ¿quién me va a garantizar que yo voy a tener servicio? Nadie se lo va a garantizar, porque las empresas privadas son las primeras que si no le es beneficioso el negocio, sencillamente cierran eso y lo dejan libre y no dan más servicio. Y eso lo vemos a diario, lo vemos constantemente con compañías que deja de ser negocio. Mientras tanto, que si se crea una plataforma y se forma un personal para ese uso, las cosas cambian. Por ejemplo, yo fui, y recuerdo perfectamente esa reunión que hicimos en el Manuel del Cabral, un opositor a que se comprara el Microsoft Dynamics, porque yo decía que no había por qué comprar software privativo para manejar la nómina de la UAS. Y desde aquel entonces, con Roberto Reina hasta hoy, nos encontramos con que todavía hay tantas dificultades para que el Microsoft Dynamics funcione.
Una de las principales razones, no se formó personal. Gastamos dinero en tecnología, pero no formamos personal. Y no entendemos que es mejor gastar dinero en tecnología propia. Porque el éxito que tiene, por ejemplo, y ahorita lo decía Radamés muy acertadamente, todo lo que es, por ejemplo, el manejo de la parte institucional, financiera y administrativa del Estado, es que es una aplicación que ellos se han gastado todo un tiempo en formar, en preparar, en crear sus propias aplicaciones y ser dueño de ellas. Entonces yo entiendo que no estoy en contra de que si tienen que comprar un software privado lo compren o no lo compren, pero primero debemos priorizar el hecho de formar a nuestra persona, a nuestro personal, a nuestros estudiantes, a nuestros empleados en el uso de esta tecnología. Porque la verdad es que no vale la pena pagar tanto dinero cuando nosotros podemos preparar al personal. Ahora tiene que haber una política. Cuando decimos que hay que usar software libre en la universidad, yo no estoy diciendo que mañana yo voy a llegar y voy a votar todos los software privados que hay. Hay que garantizar primero el funcionamiento de la universidad, pero a la par hay que preparar un desarrollo que permita que la universidad sea dueña de su propia tecnología. Lo de Moodle es un trabajo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, pero la pregunta, y ahí Yasmín, yo estoy seguro que está de acuerdo conmigo, ¿cuántos recursos han dedicado? ¿Cuánto personal tiene Yasmín? ¿Qué puede hacer ella? Oye, ella se maravilla porque en realidad ya no tiene el apoyo que debiera de tener. Nunca se entendió. Una gran verdad. Nunca se tuvo la idea de que la educación virtualizada iba a tener un papel tan preponderante como el que se tiene ahora. Pero muchos de nosotros hemos insistido por décadas y décadas de que la universidad tiene que dar un paso en ese sentido, que todavía no se entiende. Lo de la telefónica, no se pudo aguantar el precio de los servidores privados, hubo que ir al ATI. Y a mí lo que me interesa que se entienda es que sea Google, sea Microsoft, sea quien sea, estamos hablando de la hegemonía de un poder económico que no coarta y no quita la libertad. Hablamos de la libertad tecnológica, ya no es tan solo la libertad de que me van a meter detrás de una reja, no. Es la libertad de estar realmente preso con una imposibilidad de desarrollar y de crecer porque la tecnología no nos lo permite. Cada día somos más dependientes de la tecnología y cada día somos más parcos en tratar de dominar la misma. Encontramos una cantidad de personas que no entienden la necesidad de que eso suceda. Bueno, esperemos que las generaciones que vienen atrás se vean forzados y obligados a aprender para poder manejar esto. Así que me parece que todo ha sido muy interesante. Me siento feliz de que se discuta esto y de que por lo menos haya ya tanto punto de vista a favor de que sí debiéramos empezar a trillar el camino de usar el software libre, pero yo espero que se haga como una política universitaria, no sencillamente como una decisión que me forzó una situación en particular a tomar, sino que sea algo que se decida institucionalmente. Los invito a que naveguen en la web y busquen oficinas universitarias de software libre para que se den cuenta la cantidad de universidades que han adoptado una política universitaria de software libre. Y eso es lo que realmente me parece que es beneficioso en este caso. Así que espero que la universidad dé el primer paso, no tanto como en hacer un trabajo de esos trabajos que sabemos hacer muy burocráticos, sino sencillamente que haya ya una voluntad política. Que empecemos, que le demos la oportunidad a todo el que se forma en la universidad de saber que hay otra solución, que todo no es software privado. Porque inclusive en este momento el país firmó un acuerdo internacional para dar rienda suelta a lo que se llama el software público. Y el software público no es más que una derivación del software libre hecha sobre la base de que son software desarrollados para el uso del Estado. Yo pregunto, por ejemplo, ¿sabe usted cuántas hojas de papel se gasta en la universidad en aceptar un examen especial? En la solicitud de un examen especial de un estudiante. 21 hojas. La pregunta es, ¿por qué no ponemos una aplicación que pudiéramos manejar eso electrónicamente? Yo hace mucho que vengo diciendo, usen Orfeo, en esa torre, metan Orfeo y que conviértanlo todo en una oficina sin papeles. Que Orfeo no hay quien le dé mantenimiento. Vamos a formar nuestro propio personal. Porque la ventaja es que el software libre no hay quien le dé mantenimiento. Forme su personal. Cuando en este país llegó SQL Server, cuando llegaron las bases de datos muy grandes, cuando llegaron las grandes aplicaciones,
nadie sabía usarla. ¿Y qué hubo que hacer? Preparar personal. La universidad tiene que dedicarse a tener esto como una política y en vez de salir huyendo a comprar una solución privada, preparar el personal que se requiere para que estas soluciones sean nuestras y respondan a nuestros requerimientos. Muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias, maestro. Yo pienso que me enamora esa idea porque somos una universidad, producimos conocimiento y tenemos los recursos humanos, incluso en formación, que podrían entrar a ese proceso. A mí me queda como idea importante de esta, que habría que estar, señor decano, finalmente para cerrar con usted, porque nos quedan... Me gustaría hacer una breve intervención de lo que yo he anotado, por favor. Nos queda la idea de que habría que pelear la oficina de software libre en la universidad, porque todas estas estrategias serían estrategias de mediano a largo plazo, ¿no? Es así, por eso yo también coincido con esa parte de la formación, de formar recursos que puedan dar el soporte necesario. Y eso es posible lograrlo. Y así los niveles de dependencia se van a reducir. Porque si tenemos aplicaciones montadas, que personal interno pueda hacer el mantenimiento de ellas, para la universidad es mejor. Y quizás no solo por el costo, sino más bien porque reduce los niveles de dependencia. Quiero también aclarar algo. Yo tampoco me opongo a que se utilicen herramientas privativas, como le llaman. No me opongo porque esto es, como decía la maestra Raiza, es un ecosistema donde hay productos que ya tienen cierta calidad demostrada, ciertas certificaciones y que hay que hacer inversión en ella, como por ejemplo el caso del manejador de base de datos Oracle. O sea, hay situaciones en que sí tenemos que tener un tipo de licenciamiento para estos tipos de productos, pero hay otra área que se puede desarrollar, se puede expandir. Por ejemplo, las facultades ahora mismo necesitan de herramientas de gestión. Eso perfectamente puede ser desarrollado por personal interno de la universidad basado en la filosofía del software libre. Porque si nosotros como dominicanos desarrollamos el sistema integrado de gestión financiera del Estado, podemos desarrollar sistema de gestión de la universidad. Porque a la universidad todavía le faltan muchas aplicaciones. Hablo en este sentido en la parte administrativa, pero también en la parte educativa, también podemos hacer uso de herramientas. Ya tenemos el Moodle. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer, potencializar. Una parte importante que hablaba Yasmín también, la capacitación. Un programa de capacitación donde no se quede uno de nuestros maestros. Y esto es posible con una buena planificación. Gracias, señor decano. Gracias a todos. El maestro Jimmy tuvo que salir porque se presentó una emergencia de salud con su compañera. Todo bajo control, pero pide excusa. En realidad no tenemos... Me gustaría hacer un comentario breve, si tú me lo permites, Quiero por favor. brevemente hacer un comentario para que Wagner coordine el seguimiento de las preguntas. Miren, por ejemplo, nosotros como facultad estamos adelantando en un proceso que es capacitando a nuestros maestros y maestras en el uso de Moodle como herramienta, porque con algo tenemos que iniciar. Ahora, esto no significa que UAS Virtual, su proceso, que lo tiene muy bien definido, aunque, como dice Yasmín, necesita ya de ciertos ajustes. O sea, esto no choca, porque lo que estamos haciendo es formando nuestros maestros. ¿Y qué hicimos? En un site pequeñito, que inclusive yo mismo lo adquirí, se montó el Moodle. Y hay alrededor ahora de más de 200 profesores que están tomando esa capacitación. Y todo está resultando
de manera muy favorable. Claro, hay ciertos aspectos de dominio, pero que precisamente es eso, que fortalecer esa área, nosotros mismos podemos hacerlo. Muy bien, muy bien. Solamente tengo una sola pregunta de Pujol, que está insistente y en realidad no tengo más tiempo. Pujol, sale fuera del protocolo, pero te vamos a dar un minuto para... Ok, en relación, un saludo para todos, en especial a todos los ponentes. En relación a lo que ha dicho el maestro Radamés, de involucrar como protagonista la dirección de tecnología de la universidad, yo no estoy de acuerdo. Para mí, en lo personal, yo vengo trabajando en el sismológico, en la parte de tecnología y comunicación desde el 2003. Y cada vez que uno necesita algo de ese departamento es una retranca. En la parte de lo que es la tecnología y la información y la comunicación en la universidad, se ha obviado la participación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sobre todo con su escuela de electromecánica, que tiene la mención de electrónica. Y ahí en la parte de hardware, esa escuela sí puede tener una participación notable. Recuerden que para crear un software, si tú no tienes una buena computadora, una buena red de Wi-Fi, no es posible. En estos tiempos, por ejemplo, la dirección de tecnología de la UAS, todavía en estos tiempos no tenemos Wi-Fi disponible en la universidad completa. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, es algo insólito. En lo de la parte que Jimmy aportó de software libre, software privativo y software licenciado, cuando yo estuve en Mayagüez entre los años 2006 y 2008, la parte que acaba de mencionar el profesor Dionisio Grollón, de que eso de la nómina, los procesos burocráticos de una nota, una corrección, todo eso se hacía de manera automatizada, no había que imprimir papel y era rápido, hasta un viático que uno solicitara por un viaje de campo que uno haya hecho como estudiante. Entonces, la parte que mencionó el profesor Omar Bautista, por ejemplo, él es profesor de la Escuela de Psicología y él usa su software para hacer sus investigaciones. Nuestra universidad hoy en día es carente de base de datos, de buscar artículos de calidad. Y también en la parte de investigación, que él mencionó mucho lo del movimiento renovador, como que no producimos conocimiento real, sino tratar de hacer monográfico para producir una especie de financiamiento de la universidad, pero no se hacen tesis de grado como en la década me imagino de cuando el profesor Dionisio Grullón, si egresado de la UAS, lo hizo en los 60, los 70, los 80, pero ya hoy en día yo mismo no hice tesis. Entonces, esos son mis comentarios. Entonces, otro aporte. Tengo más tiempo. Ok, solo habían más comentarios con relación a la profesora Raiza y la profesora Yasmín, pero dejémoslo hasta ahí ya que no tenemos más tiempo. Gracias por la participación que me diste. Yo creo que solamente teníamos ese turno y en verdad yo creo que en la sala habría muchas reacciones que producir, pero lamentablemente como iniciamos con retraso por el ataque que tuvimos, deberíamos dejarlo hasta aquí. Yasmín tiene un aporte ahí, sí. Ok, Yasmín, sí. Es un de orden. Con relación a algo que el maestro Dionisio al inicio dijo en su presentación de un proyecto por facultades, en el 2014 nosotros entregamos a las autoridades un proyecto muy parecido al que usted comentó. Si WANER pudiera recopilarlo y también incluirlo en las propuestas que ustedes sometan a las autoridades, sería un éxito. El proyecto trata de un aula TIC, yo le puse ese nombre, aulas TIC, pero una por facultad. El maestro habló una por escuela. Yo quise comenzar como por las facultades para replicar el modelo en las escuelas. Y es muy parecido, muy similar a lo que el maestro habló, que sería de mucha ayuda, no para corto plazo, sino para largo plazo, que cada
facultad tenga un aula especial para capacitar con tecnologías de punta a los maestros. Eso es correcto. Excelente. Nosotros hicimos nuestra propuesta en el 2009. Hicimos la propuesta. Y desde ese entonces no hubo forma de que lo entendieran, de que la universidad no podía seguir estando de espalda en desarrollo tecnológico. Así es. Excelente, excelente. Vamos a ver cómo recogemos estas propuestas, estas ideas y que esto, vamos a difundir esta discusión, pero lo más importante, vamos a trabajar para sistematizarla y poder ayudar a difundir, a enrumbar la universidad en este sendero. Me alegra mucho Yo quiero despedirme. Yo quiero despedirme y solamente esperar que esto no haya sido una simple conversación de un día cualquiera y que se le dé continuidad de alguna manera. A mí me gustaría que se formara una comunidad de profesores, de gente de la universidad, de todos los que estamos involucrados en el proceso universitario, para lograr que en la universidad se estableciera una política hacia el uso de software libre. Y para tranquilidad de Jimmy y de todo el resto, lo dejamos que sigan utilizando su software privado en su parte administrativa, pero en la docencia y en la formación profesional debemos de usar software libre. Y debo aclarar que el que aprende a usar un software libre también usa uno privado, porque en el fondo hacen lo mismo. Cuando yo le digo usted use el lenguaje R, es lo mismo que si usted usara su famoso SPSS, pero el SPSS vale 8,000 pesos una licencia. ¿Qué estudiante podrá comprarla? Sí. Esa es la realidad. Gracias por todo. Muchas gracias, sí, que creo que por ahí es que vamos. Muchas gracias, señor decano, muchas gracias, Dionisio, Raiza, Vázquez, Yasmín, Hernández, Jimmy, Rosario, a todos los que estuvieron en la sala. Gracias por acompañar, participar en esta actividad para dar luz a la universidad y al gremio que podrá tener a partir de estas miradas propuestas, podrá elaborar propuestas para ayudar a mejorar, a intervenir esta situación por la que está atravesando la universidad y el mundo, ¿no? La comunidad educativa. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Muchas gracias, Faprowas. Muchas gracias. Gracias. Interesante todo. Bautista. Saludos, Yasmín. Aquí que formemos el grupo, Wander, ¿oíste? Sí, vamos a trabajar en eso. Ok, cuenten. Dame, Raiza. Wander, gracias por todo. Gracias. A la orden siempre. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Adriano, por estar. Bueno, gracias a todos. Siempre. Don Adriano Silverio. Mi primo. Maestro Dionisio, un abrazo. Un placer. Adriano, ¿y el curso? Me alegra saludarte. Igualmente. Dionisio fue mi maestro de matemática 250 y me animó, me retó. Me puso a ponerme en eso. Ahí comencé yo a estudiar cuando fui a la casa. ¿Cuánto le sacó? Saqué como 79. Malo era. Pero yo me estimulé de una manera increíble con esa asignatura. Y después, de verdad que... Mire, aunque ya esto se terminó, pero el Banco Central, por ejemplo, tiene que hacerle un reconocimiento a Dionisio. Ah, sí. Lo que están manejando, parte de las estadísticas, programación un poco dura allá, son los muchachos de allá de matemáticas. Matemáticas. Wow. Son los licenciados en matemáticas. ¿Pero por qué? Porque tienen una base sólida en programación. Quiero hacer un aporte, y es que en este momento el Banco Central decidió utilizar lenguaje R como su plataforma para cálculos estadísticos, su software, en toda la institución. Hubo un tiempo en que no permitían que nadie instalara R, ahora ya usan R, usan LaTeX, empezaron a usar software libre. Si lo vemos como una política, la gente va aprendiendo y lo va utilizando y se va desarrollando. El software libre, su maldad o su bondad es básicamente que no es propiedad de una persona, es propiedad de toda una comunidad que aporta, mejora, trabaja y lo hace más eficiente. Y eso es lo que quisiéramos que se entendiera. Por eso insistimos tanto, hay que formar una comunidad de aprendizaje. Y eso ahora no solo ha sucedido en el Banco Central, sino que ya en el Estado muchas instituciones están haciendo lo mismo. Están usando, por ejemplo, en aduana, que hay 4 de los egresados de la carrera de matemáticas, ellos están usando el lenguaje R.
Dejaron de pagar esas licencias tan costosas por usuario. Excelente, excelente. Bueno, Por ejemplo, un aporte. En el caso de mi tesis de maestría, yo tenía que hacer unos mapas. Y si usaba el ArcGIS, es un software que suele costar el base más de, digamos, $3,000 y cada cosa adicional tú tienes que pagar. Entonces yo decidí usar un software que se llama GMT, Global Mapping Tool. Y yo resolví bien y no tuve que pagar nada. Simplemente leer la documentación del software y ver cómo se instalaba, cómo compilarlo y cómo utilizar la línea de comando. Más o menos un poco parecido al LaTeX. Sí. Y así mismo, Y todo también, me Ahí salió también bien y tenemos, me quedaron las imágenes nítidas. sí. ahí también tenemos GBC, que también es software libre. Ya la escuela de geografía ha avanzado enormemente. Ha hecho un trabajo muy bello a partir del momento en que ellos tuvieron su laboratorio. ¿cuál La escuela de software? geografía. ¿Cuál? Para hacer mapas y para manejar geolocalización, GBC es una de las... Hay varias, pero GBC es una. Que Sí. pone software ¿Cómo se libre para deletrea ese software? GB, GV y C de SIG, Sistema de Información Geográfica. Ok. Ok. Sí. Otra cosa, Rafael, también los clásicos programas que se usan en geografía son también el GRASS, software libre, el QGIS, y también hay unas interfaces en R que tú lo conectas con